Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sebastián López y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos en su sesión número 6, Gestión Eficiente del Riesgo Locativo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en programas de posgrado de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores OSHA en estándares de seguridad y salud ocupacional y entrenador de entrenadores NIOS en seguridad y salud en minas subterráneas de carbón. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy, 6 de agosto, día del cumpleaños de esta querida Bogotá, desde donde emitimos, donde originamos esta acción educativa. Hoy con el la sexta estación, la sexta parada, la sexta etapa de esta Ruta del Conocimiento 2025. Como lo decía Sebastián, la gestión eficiente del riesgo locativo. Vamos a revisar unos conceptos claves de cómo gestionar el riesgo, conceptos que como de pronto es mi costumbre, están relacionados transversalmente con todas las condiciones de peligro y riesgos, pero pues vamos a hacer ese enfoque, esa orientación hacia las condiciones locativas. Sin más preámbulo, le doy nuevamente la palabra a Sebastián para aplicar el sondeo inicial. Sebastián, vamos con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos a nuestros asistentes que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido durante la sesión. Comenzaremos con nuestra primera pregunta. La pregunta es, la gestión de seguridad del riesgo locativo requiere A. Planear, verificar. B. Hacer, actuar. C, A y B son correctas. 15 segundos a todos nuestros participantes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Opción A, planear y verificar con un 13%. B, hacer y actuar 5%. C, A y B son correctas con el 82%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta del sondeo. La segunda pregunta es, el punto de partida para la gestión del riesgo locativo es A, la política, B, los recursos, C, el diagnóstico. Nuevamente 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder. Estos serían los resultados de nuestra segunda pregunta. Opción A, la política, 8%. Opción B, los recursos, 8%. Opción C, el diagnóstico con el 84%. Pasaremos a nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. La tercera pregunta es, no es un documento necesario en la gestión del riesgo locativo. Opción A, matriz de peligros. B, plan de trabajo. C, permiso de trabajo. 15 segundos para que puedan seleccionar la respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, con el 8%, B, con el 14% y C, con el 78% en este caso. Como el preámbulo, ingeniero Julio, nuevamente pasamos contigo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno,
Ese sondeo inicial es muy importante, siempre lo menciono en este punto, porque además de saber con qué conocimiento llegan los participantes y con qué conocimiento salen los participantes luego de la acción educativa, nos sirve para orientar de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, eh, cómo, dónde hay un conocimiento sólido, concreto, estructurado, muy claro y dónde pueden haber deficiencias. En este caso, en la segunda pregunta creo que hay un amplio margen para la discusión. Ya les voy a decir por qué. Bueno, el primer objetivo que nos planteamos es definir la gestión del riesgo locativo en seguridad y salud del trabajo. Entonces vamos a hacer esa definición de lo que es la gestión del riesgo aplicada al riesgo locativo. Con el segundo objetivo pretendemos establecer los principales elementos para la gestión de riesgo locativo en las empresas. Entonces ahí vamos a ver la necesidad de la política, recursos, diagnóstico, pero pues, ¿cuál es el punto de partida? Ahorita lo vamos a descubrir. Y el tercer objetivo es evaluar en los participantes los conceptos adquiridos sobre gestión de riesgos locativos en las empresas, es decir, hacer ese sondeo final. También importante mencionarles que, como de costumbre, el cuadro de preguntas, la opción de que realicen las preguntas está abierto. Ustedes saben que a mí me gusta hacer como esas pausas activas en el desarrollo de la presentación, revisando las inquietudes, revisando las preguntas para poder dar respuesta inmediata, para que tanto cuando recibo la pregunta como cuando hago la respuesta, pues queden como en el contexto de lo que se está mencionando en ese momento y no al final, pues que de pronto uno se ha perdido un poquito en el hilo de sobre qué aspecto específico o en qué contexto se puede hacer la pregunta. Entonces, por favor, no pierdan esa posibilidad. Su ARL positiva, la intención de estas acciones educativas es, a pesar de la virtualidad, mantener un contacto cercano, mantener un diálogo permanente con sus afiliados. Entonces, es bastante importante eh, eh, que se plasmen allí sus opiniones, sus conceptos, sus comentarios, sus reflexiones, sus dudas. Si no están de acuerdo con algún punto de los que se está mencionando, a pesar de que no es una acción en donde se pueda realizar como un debate de los conceptos, igual se puede dejar planteado, se pueden fijar las posiciones y pues habrán otros espacios seguramente en caso de que haya un desacuerdo con los conceptos que se puedan estar emitiendo. Igual también está abierto este cuadro de preguntas para si desean enviar saludos, de dónde se están conectando, de qué parte del país. Muchas veces hemos tenido participantes fuera del país porque por razones de trabajo están en comisión en alguna otra parte y pues tienen la posibilidad de conectarse y son muy bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la gestión del riesgo. Si hablamos de gestión del riesgo, pues el decreto 1072 nos habla de gestión del riesgo, nos habla de gestión de la salud, nos habla de gestión de emergencias y la definición la podemos, digamos, asumir de acuerdo al contenido de los elementos que hay en cada uno de estos capítulos de gestión del riesgo, gestión de emergencia y gestión de la salud. Sin embargo, pues como para dar una amplitud más allá de lo legal, una amplitud técnica, pues decidí traer una definición que está en el compendio de normas técnicas colombianas sobre gestión del riesgo del ICONTEC. Y en este compendio, pues nos indica que la gestión del riesgo nos coordina las actividades para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Entonces, ya busca es centrar el riesgo, centrar los aspectos y las actividades en torno a los riesgos. Por eso nos dice, coordina actividades para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Toma como centro de la organización las situaciones de riesgo, todo tipo de riesgo, y se encarga de hacer esa coordinación, ese manejo, esa administración de las actividades
para hacer el control de la organización respecto al riesgo. Ya no es el control del riesgo respecto a la organización, sino el control de la organización respecto al riesgo. Fíjense cómo es de interesante ese enfoque o cómo se enmarca ese concepto. Y ya si lo enfocamos, si lo focalizamos hacia las condiciones locativas, esa gestión de la condición locativa, esa gestión del riesgo locativo, nos permite mitigar esos riesgos existentes en la organización hacia la reducción de los incidentes y accidentes de trabajo generados por las condiciones locativas. Enfermedades laborales que no se esperan, enfermedades laborales, pero bueno, sí, podemos interpretar que la distribución de espacios, la distribución de áreas, la forma como se desarrollan algunos trabajos en ese espacio físico, que es el espacio locativo, pues puede llegar a generar enfermedades y también pues va asociada al control de las pérdidas, a ese control de las pérdidas que se vinculan a las condiciones locativas y eso en busca o en pro de mejorar la productividad, de incrementar la productividad y allí está enfocado esos aspectos de gestión del riesgo. Con este preámbulo podemos dar una definición ya bastante cercana o bastante fiel a la gestión del riesgo, bastante concreta, bastante específica. Y podemos decir que una gestión del riesgo, una gestión integral del riesgo, es ese conjunto de acciones, recuerden, que orientan la empresa hacia el control del riesgo. Es ese conjunto de acciones orientadas a la aplicación sistemática, estudiada, paso a paso, de políticas, procedimientos y prácticas de gestión, prácticas administrativas, para poder analizar, valorar, evaluar y controlar esos riesgos locativos en una organización. No nos separamos del concepto fundamental del tratamiento del riesgo, del enfoque central de cómo se administra el riesgo o cómo se trata el riesgo, que es el análisis, la evaluación y valoración para su posterior control de los riesgos locativos, pero a través de aplicación de políticas. Y aquí nos empezamos a dar cuenta en esta definición cómo respondemos, y ahorita lo vamos a verificar más adelante dentro del proceso de gestión, dentro del planear, hacer, verificar y actuar, que eso mencionaba la primera pregunta, que qué ciclo o qué acciones requieren, si hacer, actuar, si planear, si verificar, y pues la respuesta concreta era que se necesita planear, hacer, verificar y actuar. Pero en la segunda pregunta nos decía, bueno, como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La segunda pregunta nos dice, bueno, ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde arrancamos? ¿Arrancamos de la política o arrancamos de los recursos o arrancamos de un diagnóstico? En este caso, de las 125 personas que estaban conectadas cuando se hizo esta pregunta, nos decía que el punto de partida es el diagnóstico. Y uno dice, pues sí, eso como que me dicta la lógica, como que me dicta el deber ser, porque a partir de un diagnóstico yo fijo unos recursos y después fijo una política para poder intervenir ese diagnóstico que he realizado. Pero fíjense que la definición dice acciones orientadas a la aplicación sistemática de políticas. Acciones orientadas a la aplicación de políticas, procedimientos y prácticas para analizar, evaluar, valorar y controlar los riesgos. Cuando digo analizar, valorar, evaluar y controlar los riesgos en una organización, ahí estoy hablando del diagnóstico. Pero si ustedes revisan bien esta definición, dice que para poder aplicar este análisis, que es el diagnóstico, debo aplicar la política primero, es decir, debo tener establecida una política, porque son las acciones orientadas a la aplicación de una política. Primero está la política, y esta política la aplico para analizar, valorar, evaluar y controlar los riesgos. El punto de partida de cualquier proceso de gestión, de cualquier sistema de gestión, llámese gestión del riesgo, llámese gestión de calidad, llámese gestión de seguridad de la información, llámese gestión de la seguridad y salud del trabajo. Cualquier sistema de gestión, el punto de partida siempre, siempre, siempre va a ser la política. ¿Qué es? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es
la posición estratégica de la organización hacia la seguridad y salud en el trabajo. Siempre va a existir en los procesos de gestión, que son procesos de estrategia, siempre va a existir un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo. Y cuando hablo de el diagnóstico, estoy hablando de los procesos operativos. Cuando hablo de política, estoy hablando del nivel estratégico. Entonces, el punto de partida, para lo que tengamos en cuenta, me sorprendió bastante porque fue bastante amplio ese margen de respuestas. Fue un 84%, fue contundente, de que el punto de partida es el diagnóstico. Y ojo, el diagnóstico no es el punto de partida. El punto de partida es la política. Todo proceso de gestión de riesgos o de gestión de calidad o de gestión de la seguridad y salud del trabajo o gestión de ambiental siempre parte de una política de lo que la organización pretende respecto a ese riesgo. Continuando con la definición, espero que quede claro. Igual, les reitero, el cuadro de preguntas, observaciones, comentarios está abierto para sus inquietudes adicionales o sus comentarios o sus reflexiones al respecto. Bueno, continuando con la definición, nos dice que también se puede considerar como un proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos y políticas y prácticas, permite la identificación, evaluación y valoración y control y seguimiento de los riesgos. Se reitera lo que les acabo de mencionar. Fíjense que dice, se considera como un proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos y políticas, es decir, primero están las políticas y valiéndose de esa política, permite la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos. ¿Qué es la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos? El diagnóstico, por lo menos la primera parte, la identificación y evaluación es el diagnóstico. Primero hay que tener unas políticas que aplico y esas políticas aplicadas me permiten la identificación y evaluación, control y seguimiento de esos riesgos. Entonces, muy importante considerar esto para la segunda pregunta. Digamos, este gráfico del planear, hacer, verificar, actuar, pues me identifica muy claramente lo que es un sistema de gestión, lo que es el ciclo Deming, el ciclo del planear, hacer, verificar, actuar. Es un ciclo ampliamente ya conocido, creo y considero que no requiere de mucha explicación. Qué es lo que se hace en el planear, qué es lo que se hace en el hacer, qué es lo que se hace en el verificar y en el actuar. El decreto 1072 no lo explica claramente de lo que es un sistema de gestión, que consiste en un ciclo por etapas, etcétera, 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 donde se abordan esas situaciones de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esto pues claramente respondemos la primera pregunta donde decimos, bueno, ¿qué se requiere dentro de la gestión de un riesgo? Se requiere el planear y el verificar, o se requiere el actuar y el hacer, o se requiere el actuar, planear, hacer, verificar, pues se requieren los cuatro y ahí, digamos, no hubo mayor inconveniente con las respuestas. Ahora, miremos cómo es ese ciclo PHBA, enfocado a las condiciones locativas. El ciclo PHBA, pues la P es de planear, de ahí arrancamos, ese es nuestro punto de partida. Y dentro de la planeación, pues hay una serie de acciones, una serie de actividades que hay que considerar. ¿Cuál es la primera que vemos allí? Dentro del planear, la política. Reiteramos entonces, para la respuesta a la segunda pregunta, de que el punto de partida es planear, porque primero planeamos, después hacemos, después verificamos y después actuamos. Y dentro del punto de partida del planear, ¿cuál es el primer aspecto que hay que considerar? La política, porque a partir de la política fijo mis objetivos, con mis objetivos analizo los recursos, establezco mi cuadro de recursos, mis recursos físicos, mis recursos económicos, mis recursos materiales, mis recursos tecnológicos, determino responsabilidades, indicadores y hago todo ese proceso de evaluación donde se incluye la evaluación inicial, que en la evaluación inicial
está el diagnóstico que mencionamos. Pero entonces, el punto de partida antes de formular cualquier acción adicional o cualquier acción subsiguiente es la política. Fijo la política, establezco los objetivos, determino recursos, determino responsabilidades, determino cuáles son los indicadores, y aquí estoy haciendo la planeación, no estoy sacando los indicadores porque eso ya corresponde al hacer, estoy estructurando, haciendo la estructura de mi proceso de gestión. Hago la evaluación inicial como punto de partida, determino cuáles son, de acuerdo a esa evaluación inicial, el programa de capacitación, formación, entrenamiento, las prioridades en cuanto a los aspectos normativos del riesgo locativo, aspectos normativos que tienen que ver con espacios de trabajo, que tienen que ver con amplitud de las vías de circulación, que tiene que ver con la señalización y demarcación, con los colores de seguridad, con el ancho de las líneas de demarcación, con las áreas de circulación y las áreas de trabajo, con los espacios para máquinas, con los espacios entre máquinas, con los espacios que hay entre una máquina y un muro, una pared, etcétera. Esos son aspectos que están en diferentes normas, que están muchas en la resolución 2400 del 79, el Estatuto de Seguridad Industrial, que está en la resolución 2413, en el Estatuto de Seguridad para la Construcción, que están en el Estatuto de Seguridad Minera. Es decir, hay muchas normas que determinan los aspectos normativos, los aspectos legales, los aspectos a cumplir por ley de la locación del espacio de trabajo. También, cuáles son los riesgos locativos críticos a intervenir. En otras presentaciones hemos tenido la oportunidad de mirar las fuentes generadoras de riesgo locativo y hay algunas que pueden ser más críticas que otras. Hay algunas que pueden ser críticas en unas condiciones particulares y en otras condiciones particulares de pronto no son tan críticas. Eso depende de ese diagnóstico que se realice. Igual, determinar la efectividad de las medidas de control y las principales causas de accidentalidad. Aquí estamos apenas en el planear. Seguramente hay muchas otras acciones dentro del planear, pero aquí podemos plasmar las más relevantes y por efectos de tiempo, espacio y pedagogía, pues únicamente revisar estas. Después de planear, ¿con qué continuamos? Con las acciones del hacer. ¿Qué significa hacer? Significa ejecutar lo que hemos planeado. Ejecutarlo a través de las medidas de prevención y control del riesgo. Esas medidas de prevención y control del riesgo también ya nos las explicó el 1072 a través de un esquema de jerarquización, donde determina una jerarquía de los controles del riesgo, donde determina que hay que haber una medida más efectiva de control es la eliminación, que sigue la sustitución, que después los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Medidas que hacen una mezcla ahí toda extraña de el tratamiento del riesgo con las medidas de control. Ahorita lo vamos a ver más adelante, esa diferencia que hay entre cuáles son los métodos para tratar el riesgo y cuáles son las medidas de control. Las medidas de control siempre las identificamos, o bueno, de alguna oportunidad estuvieron identificadas simplemente como medidas en la fuente, medidas en el medio y medidas en el individuo. Después se mencionaban otra corriente técnica, metodológica, académica, nos hablaba de los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal, pero la 1072, el personal técnico que aportó para la construcción del decreto 1072, hizo ahí una mezcla toda extraña con métodos de tratamiento del riesgo, con métodos de control, que son totalmente diferentes. Y tomó algunos métodos de tratamiento del riesgo, como la eliminación y la sustitución, y lo adicionó a las medidas de control. Esto es no para debate aquí, obviamente, pero sí considero que ameritaría otro escenario para hacer ese debate y ya les voy a explicar qué es el tratamiento del riesgo y cuáles son las medidas de control.
Pero aquí ya estamos en el hacer. ¿Cómo controlamos el riesgo? A través de esta jerarquización, a través de elementos de protección personal, a través de mantenimiento, a través de aspectos administrativos, de controles en la fuente, de controles en el medio, bueno, cualquiera que sea la tendencia, pero es buscar la prevención y control del riesgo. También en el hacer, considerar la gestión del cambio, muy importante, muchas veces dejamos de un lado qué sucede si la situación nos cambia, qué sucede si el panorama nos cambia, qué debemos hacer y cómo podemos estar preparados para el cambio. Como se dice comúnmente y desde hace mucho tiempo, eh, en las empresas lo único constante es el cambio. Y también como otro dicho coloquial es que si no cambiamos, nos cambia, o si no cambiamos el mercado, nos cambia, porque no podemos hacer en un mundo tan dinámico, un mundo tan tecnológico, en un mundo donde cada vez salen procesos nuevos, metodologías nuevas, concepciones administrativas nuevas, pues no podemos seguir haciendo lo mismo porque nosotros mismos estamos cambiando. Nuestra manera de ver el mundo y de dimensionar el mundo y de evolucionar, pues es eso, una evolución, está cambiando, entonces debemos estar preparados para el cambio y debemos estar preparados a través de un proceso de gestión, es decir, así como mencionamos ahora la definición de gestión, que es la aplicación de unas políticas, procedimientos, etcétera, para el control del riesgo, pues la gestión del cambio es lo mismo, es la aplicación de una política, unos procedimientos y unas acciones cuando algo cambia, cuando me cambian los aspectos políticos, cuando me cambia la situación económica, cuando me cambia la situación de salud como la que vivimos hace 5 años con la pandemia, cuando me cambian las condiciones legales porque hay un cambio de gobierno, cuando debo estar preparado para situaciones de macroeconómicas o incluso microeconómicas que pueden afectar mi proceso y por lo tanto los recursos que puedo tener para la seguridad y salud en el trabajo. Allí está el hacer. En el hacer, pues si en el planear estaba establecer los programas de capacitación, en el hacer está la ejecución de esos planes de capacitación, la realización de las inspecciones a áreas de trabajo y vías de circulación, que son las inspecciones locativas en términos generales, que se deben realizar, los procesos de adquisiciones, de contratación, de compras, los proveedores, la contratación con trabajadores dependientes, independientes, trabajadores en misiones, es decir, con todo tipo de contratistas y trabajador externo que viene a mi organización. Ese es el hacer. ¿En qué consiste el verificar? El verificar consiste en comparar o contrastar si lo que estoy haciendo para poder intervenir el riesgo, para poder hacer control del riesgo, para poder hacer prevención sobre esa condición locativa, lo que estoy haciendo está alineado, está afinado o está fiel a lo que se planeó, a la primera parte, a la primera etapa del ciclo. Si esa segunda etapa que es el hacer va alineado a esa primera etapa que es el planear. Entonces, en la verificación tengo múltiples herramientas, tengo la revisión por la dirección, tengo las auditorías internas, tengo las auditorías externas, tengo el seguimiento y allí lo que pretendo es mirar si esos objetivos están alineados con la prioridad de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que parto de una política, parto de unos objetivos y empiezo ya a generar mi sistema de gestión. Pero el resultado debe ser exitoso y el resultado no solamente debe ser el cumplimiento de los objetivos, sino el cumplimiento de lo que busco con la seguridad y salud en el trabajo, que es mantener a mi población sana y saludable, segura, sin accidentes, sin enfermedades. Entonces, si al final no se está logrando, es porque seguramente ese objetivo no está alineado con las prioridades. Por lo tanto, debe haber esa revisión anual a través de la revisión por la dirección, a través de la auditoría para revisar si en realidad se están cumpliendo esos objetivos corporativos. En la verificación, realizar los análisis de la accidentalidad ocurrida, hacer el análisis de las causas y el análisis de las consecuencias, el análisis de causalidad para llegar a cuáles son las causas raíces, el análisis de causalidad para revisar
si esa causa es reiterativa con otras causas que se estén presentando en los accidentes. Y el de consecuencias es porque los resultados, la lesión, la fractura, la laceración, la cortada, la herida, etcétera, si también están siendo reiterativas y tienen situaciones en común, porque eso también nos ayuda al control de los accidentes. En la verificación, ¿qué más hay que considerar? Si se mantiene actualizada y se mejora la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. Hay procesos que sí o sí hay que cumplir. Dentro de esos procesos es que cada vez que haya un incidente, cada vez que haya un accidente, hay que revisar la matriz de peligros. Y en la revisión de la matriz de peligros hay que mirar si se tuvieron en cuenta los controles o no tuvieron los controles. Si hay una matriz de peligros, hay un diagnóstico y si sucedió un accidente es porque algo no se tuvo en cuenta dentro de los controles de la matriz de peligros. Por lo menos verificarlo. Eso es un indicador de que ahí faltó algo. Revisión y control efectiva de las medidas de control y también en la verificación es si se identificaron las pérdidas como daños a la propiedad, de estructura o instalaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo es precisamente eso, la seguridad y la salud del trabajador, pero también un accidente genera pérdidas, daños a la propiedad, daños a la imagen, daños a la estructura e instalaciones, que es el espacio físico, el espacio locativo donde se desarrollan los trabajos, y daños que si no se hace un control también sobre esos daños, pues es una situación locativa que puede mantener un riesgo allí latente, y ya vamos a ver las diferentes definiciones de riesgo. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Miremos si existe alguna inquietud, pregunta. Bueno, hasta el momento no veo preguntas aquí en el cuadro. Con mucho gusto, pues estoy dispuesto a responder. Ya estamos alrededor de 225 personas conectadas. Sigamos a ver. ¿Qué sigue el verificar? El actuar. En el actuar ya tomamos las acciones de acuerdo a lo que verifiquemos. Este elemento del actuar es lo que nos diferencia un sistema de gestión de los programas de seguridad y salud que hacíamos hasta antes del 2014-2015, cuando salió la resolución 1443-2014 y se compiló en el decreto 1443 en el 2014, que se compiló en el decreto 1072 del 2015. Porque hasta el 2014 lo que trabajábamos eran los programas de salud ocupacional. Y ya a partir del 2014 empezamos a trabajar los sistemas de gestión. ¿Qué diferencia había entre los programas y qué aportó el sistema de gestión? Que en los programas hacíamos una planeación, hacíamos la ejecución de actividades o subprogramas de seguridad industrial, de higiene industrial, y hacíamos esa verificación a través de los indicadores. Y con los indicadores decíamos, cumplimos, no cumplimos, a vaina, ¿qué hacemos? Bueno, pues usted verá cómo cumple, pero hay que cumplir. Y si cumplimos bien, palmadita, siga así, que así va bien. En el actuar le dijeron, no señor, hay que hacer mejora. Hay que realizar acciones sobre ese resultado que le dio los indicadores. Si le fue mal y no los cumplió, mire por qué no los cumplió y mire el proceso completo. De pronto es que no es que le haya faltado acción, de pronto es que la política y de pronto es que los objetivos no quedaron bien planteados. Y si le fue muy bien y cumplió, de pronto le pueden decir lo mismo, venga, usted fue como poco ambicioso con esos objetivos. O muy bien, lo hizo, pero cuestiónese, ¿será que lo puede hacer mejor? ¿Será que lo puede hacer optimizando los recursos que tiene? Ese es el actuar. El actuar a través de evidencia, documentación y responsables de esa identificación de no conformidades y la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora. ¿Qué está bien? ¿Qué puedo mantener así? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué salió mal? Igual, ¿cómo lo puedo corregir o cómo puedo hacer mejor? Y de la evidencia, la implementación y efectividad de las acciones preventivas de mejora y correctivas a partir de planes de acción, a partir de ese seguimiento, a partir de esa auditoría que se hace en la verificación, de esa revisión por la dirección, cuál es su plan de acción
posterior a esas revisiones hacia la eficacia de las actividades en el manejo de los riesgos, en la gestión del riesgo. Y ahí se cierra ese ciclo del planear, hacer, verificar y actuar. Mencionabas por ahí en la última pregunta que no es necesario en el riesgo locativo la matriz, el plan de trabajo y el permiso. En la matriz de peligros, el 8%, el plan de trabajo el 14% y el permiso el 78%. Aquí nos están preguntando qué documento no es necesario. Miremos a ver aquí cuáles son los documentos que son importantes tener en cuenta. La identificación anual de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Chuleado, aquí está la matriz de peligros. Entonces, ese sí es necesario, por lo tanto, esa respuesta no es. Segundo, la identificación de amenazas, la evaluación de la vulnerabilidad y planes de prevención, preparación y respuesta a emergencias. Bueno, aquí no está, no preguntaba esa, pero ahí está. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, estaba preguntado que si no es necesario, no, aquí vemos que sí es necesario. La matriz legal actualizada, otro documento necesario, y las evidencias de las gestiones adelantadas en el control de peligros y de los riesgos. Y aquí dice permiso de trabajo. El permiso de trabajo, ojo, no estamos diciendo que no sea necesario. Aquí decimos cuál es, no es necesario, permiso de trabajo, ese es el que no es necesario. Pero no quiere decir que no sea necesario realizarlo en el hacer de algunas actividades de seguridad y salud en el trabajo. Pero en el riesgo locativo, para las condiciones locativas, pues a no ser que sea una situación muy específica, muy particular, pues no tengo noticias de que haya una organización o una empresa que haya establecido un sistema de permisos de trabajo para las condiciones locativas. Existen los sistemas de permiso de trabajo para las condiciones eléctricas, para las condiciones de trabajo en alturas, para las condiciones de izaje de cargas, para las condiciones de riesgo eléctrico, de espacios confinados, para lo que hemos denominado o se denomina comúnmente las tareas críticas o las tareas de alto riesgo. Cuando digo o, no quiere decir que tarea crítica sea lo mismo que tarea de alto riesgo. Es que en cualquiera de estas dos tipos de tareas que son totalmente diferentes, y para eso los invito a que también asistan a las comunidades o a la comunidad, a las acciones educativas de la comunidad de tareas de alto riesgo, a la comunidad de trabajo en altura, a la comunidad de la construcción, donde también abordan ampliamente esta diferencia entre tareas críticas y tareas de alto riesgo. Pero como una condición locativa, retomando este tema de la pregunta, no es una tarea crítica, no es considerada una tarea de alto riesgo, una actividad crítica o una actividad de alto riesgo, una tarea crítica o una tarea de alto riesgo, conceptos totalmente diferentes, pero igual no está enmarcada en ninguno de ellos, pues es un documento que no es necesario en las condiciones locativas. Por lo tanto, bien, ahí fue el 78%, el permiso de trabajo, porque no es necesario. La pregunta dice, no es necesario en la gestión del riesgo locativo. Una matriz de peligros, claro, es necesario. El plan de trabajo, evidentemente, y tú, un 14% de personas piensan que no es necesario un plan de trabajo. Ojo, un plan de trabajo con la condición locativa sí es necesario. Y el 78% del permiso. Aquí lo plasmamos y esperamos las respuestas ahorita en el sondeo final. ¿Cómo podemos adelantar un proceso de gestión del riesgo locativo? Aquí estoy revisando si hay preguntas, todavía no hay preguntas. Bueno, quedo atento a las inquietudes de ustedes. ¿Cómo sería el proceso? Muy sencillo, vamos a revisar que se establece inicialmente un contexto, se establece una identificación de los riesgos, se hace un análisis de los riesgos, una evaluación de los riesgos con el tratamiento y posteriormente esa intervención. ¿Con qué empezamos? Con establecer un contexto. Todo proceso estratégico, todo sistema de gestión debe establecer un contexto interno y un contexto externo. Ahí establezco cómo estoy parado en la organización y cómo me paro con respecto a la gestión de los riesgos. Y cada contexto es independiente para todas las empresas, porque mi contexto interno, que se puede hacer a través de una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas,
y el contexto externo que se puede hacer a través de una matriz de establecer cuáles son los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, etcétera, pues para cada empresa va a ser totalmente diferente cómo estos aspectos internos y externos afectan la organización. Y ahí establezca la estrategia para poder a partir de allí identificar los riesgos y saber en qué entorno se están desarrollando esos riesgos. En esta identificación del riesgo, realizo o desarrollo ese proceso que determino el qué puede suceder, por qué, cómo puede suceder, para hacer ese análisis de riesgos que determina todo proceso de análisis de riesgos, por lo menos la gran mayoría o los que desarrollamos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, en nuestro mercado, me determina la probabilidad de que ocurra un evento y las consecuencias de ese evento. Y si ustedes ven, la mayoría, por no decir todas, digo la mayoría porque por lo menos puede haber una que no, pero por lo menos todas las conocidas y las más populares, se encargan de determinar una probabilidad y una consecuencia. Y crúcelas, multiplíquelas, súmalas, potencialícelas, de cualquier manera, haga cualquier modelo matemático, pero siempre determinando una probabilidad y determinando una consecuencia. Allí se hace el análisis de riesgos, para después hacer esa evaluación y valoración, que es darle una categoría, es decirle es alto, es medio, es bajo, y determino una prioridad de intervención. Y por último, hago el tratamiento del riesgo. Y el tratamiento del riesgo va orientado a aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad, y para los demás riesgos, hacer una implementación de un plan de gestión específico que incluya todos los recursos necesarios. Es decir, asumo que en esa categoría de riesgos, o asumo que en el tratamiento del riesgo hay una categoría de riesgos a los cuales a cada uno de ellos vale un tratamiento diferente, que es diferente a decir el control. El control, diga, a este le hago un control en la fuente, en el medio, en el individuo, o a este busco hacerle controles de ingeniería o control administrativo. No, aquí estoy hablando del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, que el primero que dice allí es aceptar. Ese riesgo lo acepto, lo asumo, simplemente lo voy a monitorear y no le voy a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dentro del análisis que le di, la probabilidad o posibilidad que ocurre es muy remota, el impacto que puede tener es prácticamente ninguno, es decir, no va a haber consecuencias en mí, pero existe la posibilidad. Entonces lo acepto y simplemente monitoreo. Eso es parte del tratamiento y esa es la diferencia que yo les decía al comienzo de esta explicación, de que un tema es el tratamiento del riesgo y otro tema diferente es el control del riesgo. Pero la 1072 me está mezclando esos conceptos, pues, en mi punto de verlo, pues, bastante equivocado. Ese es el primer punto. Bueno, ahora, eso en cuanto al tratamiento. Vamos a mirar cada uno de ellos, el establecer el contexto, el identificar los riesgos, el analizar los riesgos, evaluarlos y tratarlos. Primer punto, establecer contexto. Bueno, esto se enmarca entre la comunicación y consulta y el monitoreo y la revisión. Este sería como el mapa del proceso de la gestión del riesgo locativo. Primer punto, establecer el contexto. ¿Cómo establezco el contexto? Ya se los mencioné y lo voy a pasar aquí muy rápidamente. El contexto externo, un análisis pestal, los ambientes políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Un contexto interno organizacional a través de un análisis DOFA, con la alineación con la cultura, la alineación con la estrategia, con la estrategia de la empresa, es decir, una sinergia empresarial, una sinergia corporativa, una sinergia institucional, algo que me alinee mi cultura organizacional con la estrategia de la empresa, con la organización, con los recursos que tengo y con las partes interesadas, obviamente, determinando cuáles son mis debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y el contexto externo, pues, es el análisis de los aspectos políticos, legales, sociales, ambientales, económicos en el entorno en el que me estoy desenvolviendo, estoy desarrollando mi actividad. ¿Cuáles son las tendencias de los riesgos que pueden impactar a la organización y las partes interesadas internas y externas? Y en el contexto de la gestión del riesgo, pues, definir esos objetivos, las metas, las actividades a realizar, los criterios de evaluación para determinar la aceptabilidad del riesgo. Hay algún riesgo que determino aceptar, pero ¿cuál es ese criterio?
bueno, este riesgo pues asumámoslo, o este riesgo aceptémoslo, que son dos cosas diferentes. Este riesgo apenas monitoreémoslo. Bueno, pero ¿bajo qué criterio? ¿Es un criterio subjetivo o es un criterio parametrizado donde digo los aspectos que me den bajo estos parámetros lo acepto? Los criterios que sea bajo estos parámetros lo asumo y los criterios que sea bajo estos parámetros lo intervengo. ¿Mm? Y así determino también los criterios de desempeño de la eficacia en la organización. En este segundo aspecto de la identificación de los riesgos, estamos hablando ahora de el primer punto, establecer el contexto. Segundo punto, identificar los riesgos. ¿Dónde se identifican los riesgos? Hay que considerar las fuentes del riesgo, qué puede suceder, cómo puede darse y qué se podría dar. Fuente, qué puede, el fuente, el qué, el cómo y el por qué. Es algo así como las 5W question, como las preguntas de las 5W, del qué, el cómo, el por qué. Aquí es donde está plasmado. Simplemente aquí no vamos a tener en cuenta el cuánto cuesta o el cómo se presenta, sino la fuente, el qué, el cómo y el por qué. Después de la identificación, el tercer punto es el análisis de los riesgos. El análisis de los riesgos se da para poder entender el riesgo, para poder comprender, para saber de dónde viene. Es fundamental para la toma de decisiones, para saber cuál es la condición de peligro y poder con un criterio ya parametrizado determinar cuál va a ser el tratamiento del riesgo, que es mucho más amplio que el control del riesgo. Permite dar esa estimación de riesgo, probabilidad y consecuencia. Como les decía, la mayoría de los modelos siempre hay probabilidad y consecuencia y ahí me determina la magnitud del riesgo. Esto se puede lograr a través de identificar las causas y fuentes del riesgo, de saber cuáles son las consecuencias, de determinar la probabilidad de que las consecuencias se puedan dar, de que los factores pueden cambiar, qué factores pueden cambiar la probabilidad de que se genere y que se pueden utilizar diversas herramientas para el análisis de los riesgos, análisis de las causas, análisis de las consecuencias. Siempre van a haber diversas herramientas en ese tratamiento. Y hay diferentes metodologías, metodología de semáforo, metodología de colores, la más comúnmente utilizada, la norma técnica colombiana GTC 45, pero hay otras, el WATIF, el Six Sigma, las matrices FMA, por sus siglas en inglés, o ANFE, análisis modal de fallos y efectos, metodología HACCP, árbol de fallo, análisis de trabajo seguro, o ATS, como se conoce también, análisis de tareas críticas. Hay diferentes metodologías para llegar a ese conocimiento y esa comprensión del riesgo que me exige este análisis. Ahora, el riesgo puede ser de diferentes tipos y es lo que debo analizar más allá de determinar la prioridad y de determinar si el riesgo locativo es por almacenamiento, si el riesgo locativo es por orden de aseo, si el riesgo locativo es por vías de circulación, etcétera. Hay diferentes tipos de riesgo. ¿Cómo llamarlo? Categorías en las que se puede presentar el riesgo, formas como se puede manifestar el riesgo. Está el riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel que se enfrenta, al que se enfrenta la empresa y es propio o natural del trabajo en ausencia de acciones de control y que no puede ser eliminado. Es que las condiciones de riesgo locativo son esas porque se debe hacer en un trabajo irregular porque se hace en el campo, se hace a campo abierto. Esto no se puede hacer en un laboratorio controlado de un piso lícito. No, esa condición, una extracción de el riesgo locativo en una arenera, en una trituradora, en una mina, es que la condición locativa del espacio físico es ese, es un riesgo inherente. El riesgo potencial es todo aquel que se asocia a un proceso y que podría expresarse en cualquier momento, está allí presente y puede manifestarse en cualquier momento. El riesgo expresado es aquel potencial que ya se expresó, ocurrió, se manifestó, se materializó con unas consecuencias, es decir, hubo un incidente o hubo un accidente.
El riesgo residual es aquel que queda después de que la empresa implementa acciones de control. Vamos a tener acciones de control. Ese riesgo lo tenemos controlado. ¿Está seguro? Controlador al 100%. Bueno, ahí hay una pequeña probabilidad de que se presenten unas consecuencias. Ese es el riesgo residual. Y el riesgo inminente es aquel cuya ocurrencia y sus consecuencias pueden darse de manera inmediata. No va a ser posterior, es de manera inmediata en cualquier momento. Por lo tanto, puede causar alto potencial. Entonces, estos riesgos, más allá de hacer esa priorización, también hay que tener en cuenta cuál es el riesgo inherente, cuál es el riesgo potencial, cuál es el riesgo expresado, cuál es el riesgo residual y cuál es el riesgo inminente. Y en la evaluación, ¿qué hago en la evaluación? La evaluación es comparar un análisis que hago, medir el riesgo, determinar si es aceptable y priorizarlo. Esa es la evaluación. Medirlo. ¿Qué mido? La probabilidad y mido la consecuencia. De ahí me da una escala de valores y esa escala de valores priorizo. Los de mayor valor, pues son los de intervención más inmediata. Pero aquí estamos dando en la evaluación del riesgo esa categorización. Pero por último, lo que debo hacer es el tratamiento. Ya lo prioricé y ya de pronto asumí que se deben hacer controles, pero el tratamiento del riesgo es qué voy a hacer con ese riesgo. Es medir el riesgo y compararlo con un patrón, determinar si ese riesgo es aceptable o no aceptable y ahí actuar a través de esa priorización. ¿Cómo se puede tratar el riesgo? Y ojo, vuelvo y repito, esto es diferente a los controles, son formas en las que intervengo el riesgo. De aquí, para los controles del riesgo tomaron las dos primeras, la eliminación y la reducción, ya las conocemos. Eliminar el riesgo es la implementación de acciones con el fin de suprimir la probabilidad. ¿Qué es eliminar el riesgo? Si yo tengo una probabilidad, una consecuencia, o le elimino la probabilidad o le elimino la consecuencia. Si son dos factores que se me multiplican en una matriz, si alguno de los dos es cero, pues el riesgo se elimina. Si la probabilidad es cero, puede tener una consecuencia grave, pero no hay probabilidad, pues el riesgo, el resultado va a ser cero. Pero si la probabilidad es alta, pero la consecuencia es cero, tengo controlada la consecuencia, pues también va a ser. Esa es la eliminación del riesgo. La reducción del riesgo, ¿en qué consiste? En que alguno de estos dos elementos, probabilidad o consecuencia, voy a hacerla menor. O bajo la probabilidad o bajo la consecuencia y ahí reduzco el riesgo. Y esas son las que nos tienen también como método de control. Pero repito, técnicamente, metodológicamente, no son controles del riesgo, son formas de tratar el riesgo, así como es la sustitución del riesgo. La sustitución del riesgo corresponde a la implementación de acciones con el fin de reemplazar el peligro por otro diferente que me supone una mejora cualitativa de esa condición del riesgo, es decir, una disminución de lo que se presenta. Esto es lo que se hace, por ejemplo, con la reconversión tecnológica. Puede ser, cambiaron la máquina, hay un riesgo totalmente diferente que esperamos que sea menor al equipo con el que estábamos manejando antes en un espacio de trabajo. La retención del riesgo. Retención del riesgo se refiere a una acción voluntaria o no de asumir la responsabilidad por las consecuencias. Retener el riesgo es que si sucede algo, pago por lo que suceda. Esa es la retención, es como asumir el riesgo, asumir esas consecuencias. ¿Quién lo va a pagar? Lo paga la empresa. ¿Y qué va a pagar? La pérdida de tiempo, los daños a la salud, los daños a la imagen. La empresa y la organización decide retener el riesgo. Otra es la transferencia del riesgo. La transferencia, el tratamiento del riesgo como transferencia es asegurarlo, que alguien más lo asuma por mí, responda por la organización. ¿Por qué? Porque tengo una póliza. Llámese ARL, llámese responsabilidad civil, llámese cualquier póliza, pero ese riesgo que se presenta lo estoy transfiriendo. Y la aceptación del riesgo es la decisión informada de aceptar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que puedan derivarse del riesgo. Lo acepto, acepto que existe. Y en la aceptación, pues seguramente se genera la retención del riesgo. La idea es buscar la reducción del riesgo a un nivel tan bajo como sea aceptable. De un punto inadmisible a un punto que sea aceptable y eso obviamente está orientado con los costos.
el nivel de riesgo, entre mayor nivel del riesgo, pues va a necesitar mayor inversión en la gestión del riesgo, pero va a haber un punto ahí intermedio donde existe la aceptabilidad del riesgo. Bueno, cualquier duda o inquietud, pues aquí está abierto el cuadro de preguntas. Por lo pronto, en teoría, en la parte teórica era lo que quería transmitir. Vuelvo y los dejo con, bueno, antes de dejarlos con Sebastián para las preguntas, pues recordar la jerarquía de los controles, la eliminación, la sustitución, las controles de ingeniería, control administrativo y elementos de protección personal. En el decreto 1072 está la definición de cada uno de ellos. Esto es tomado directamente del decreto 1072, en qué consiste cada uno de ellos. Y recordar que va enmarcado entre la comunicación y consulta y el monitoreo y la revisión. Sebastián, si me puede ayudar por favor con el sondeo final. Yo voy revisando si hay preguntas. Bueno, por el momento no hay más preguntas, pero vamos con el sondeo final, Sebastián, por favor. Claro que sí, ingeniero. En este caso vamos a proceder a hacer nuestro último sondeo. En este caso, la primera pregunta sería la siguiente. La primera pregunta es: la gestión de seguridad del riesgo locativo requiere A. Planear y verificar. B. Hacer, actuar. C, A y B son correctas. 15 segundos a todos nuestros participantes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Planear y verificar con el 7%. B. Hacer y actuar un 1%. C, A y B son correctas 92%. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Para hacer la retroalimentación, Sebastián, discúlpame, te interrumpo ahí. Sí, Bien, señor, claro que sí. la respuesta correcta es la C, A y B, el 92% dieron la razón. 240 personas en este momento, casi el doble de las que estuvimos inicialmente, subimos del 82%. Vamos por la segunda pregunta, Sebastián, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta dice: el punto de partida para la gestión del riesgo locativo es A. La política. B. Los recursos. C. El diagnóstico. 15 segundos a todos nuestros participantes para que puedan estar respondiendo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. La política 55%. B. Los recursos 10%. C. El diagnóstico 35%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniero? Bueno, mejoramos bastante, subimos del 8 al 55%, todavía queda un rezago alto del diagnóstico. Recuerden lo que mencionamos, el punto de partida es la política de todo proceso de gestión, es la política, no es ni los recursos. Aquí tratando de volverme donde estaba el tema, no es ni los recursos ni el plan de trabajo. Siempre vamos a ir aquí a través de la política, es el punto de partida. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra tercera pregunta del sondeo. No es documento necesario en la gestión del riesgo. A. Matriz de peligros. B. Plan de trabajo. C. Permiso de trabajo. 15 segundos para que puedan responder a nuestros asistentes. Estos serían los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Matriz de peligros 8%. B. Plan de trabajo 9%. C. Permiso de trabajo 84%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniero? Muy bien, subimos del 78 al 84%, esa era la respuesta correcta. Perfecto, ingeniero. Acá en la cajita de preguntas nos pregunta la señora Derly Duque Gamboa. Buena tarde. ¿En algún momento podrían compartirnos las diapositivas? Gracias. Sí, las diapositivas van a quedar disponibles en la página www.poipedia.com.co. Creo que es una semana después que las cargan. Sí, sí. Ahí va a estar disponible la presentación. Perfecto, sí, señor. Y la señora Yurlani Salazar nos pregunta: ¿cómo puedo eliminar la probabilidad y la consecuencia? Bueno, eso depende de cada situación particular y del análisis precisamente que se haga del riesgo sobre cuáles son las condiciones que están generando esa probabilidad. La probabilidad puede ser por una falta de control, puede ser por una deficiencia del proceso. Bueno, pueden ser múltiples las causas y allí es donde está la intervención.
Y las consecuencias es qué tipo de consecuencias es. Necesita cuál tipo de consecuencias para saber cómo se puede eliminar las consecuencias. Entonces dar una fórmula mágica es complicado porque requiere un análisis particular en cada aspecto. Muchas gracias, ingeniero. En este caso no contaríamos con más preguntas. En este caso, ingeniero Julio, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión y todo tu conocimiento. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí, Sebastián, muchas gracias por tu apoyo y coordinación en estos temas. Al ingeniero Fernando de la parte técnica para la transmisión. Y bueno, de mi parte, nos vemos en las próximas acciones educativas. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a usted, ingeniero. De antemano, muchas gracias a todos nuestros participantes por su acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipedia.talleresweb.com. También recuerden que el certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video y la siguiente imagen del Hub de Innovación que ofrecemos para nuestros afiliados en la ciudad de Bogotá. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o a través del chat donde encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Esperamos que puedan estar asistiendo a nuestro Hub. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!